Bienvenidos a nuestra segunda jornada de charlas en torno al proceso constituyente. El día lunes se nos habló sobre nuestra constitución actual y sobre lo que debemos saber del próximo proceso que se nos viene. Hoy presentaré el tema apruebo y rechazo, lo que debemos saber. Hoy pasaremos al tema más de fondo y analizaremos qué significa votar apruebo o votar rechazo. Ya que existe todo un mundo detrás de la opción apruebo, y existe todo un mundo muy distinto tras la opción rechazo. Y la decisión que tomemos el 25 de octubre definirá el futuro del país por los próximos años e incluso décadas. Estamos entonces frente a la elección más importante de los últimos 30 años. Pero antes quiero establecer un punto de lo cual muy poco se ha hablado, y es que tanto los que piensan votar apruebo y los que piensan votar rechazo tienen un punto en común. Y es que ambos desean un Chile mejor. Yo estoy seguro que absolutamente nadie desea un Chile peor. Todos queremos mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. Pero el apruebo y el rechazo representan dos caminos muy distintos para llegar a ese Chile mejor que tanto anhelamos. Ahora, ¿cuál camino es el correcto? ¿Cuál camino es el que tomará el país? Esa decisión la deberá tomar usted y espero que esta charla le ayude. Antes, es bueno recordar qué es la Constitución y para qué sirve. La Constitución es la ley suprema de un país, la Carta Magna, la madre de todas las leyes. Y tiene dos funciones principales. Primero, definir algunos derechos fundamentales de las personas. Y usted los puede leer, puede descargar la Constitución y lo encuentra en los artículos del número 19 al 23. El derecho a la vida, la libertad de culto, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la educación, etc. Además, la Constitución, aparte de esto, limita el poder del Estado y define la estructura en la que se separan sus distintos poderes. La Constitución es una verdadera barrera que pone límites al Estado. En ella se establece el poder ejecutivo, por el presidente y sus ministros, el poder legislativo, el Congreso, los diputados, los senadores, y al poder judicial, jueces, abogados y la Corte Suprema a la cabeza. De esta forma, la Constitución proporciona límite, balance y equilibrio entre estos tres poderes para que ninguno tome mayor relevancia por sobre el resto ni contra la ciudadanía. Además, la Constitución establece otras instituciones que son autónomas, es decir, no dependen de ninguno de los tres poderes del Estado. El Banco Central, cuya función es velar por la economía del país. La Contraloría, que fiscaliza las gestiones del Estado. El Tribunal Constitucional, que es muy importante porque ellos son quienes velan porque la Constitución se cumpla. Bien, en el tema de hoy, pasando al tema de fondo, veremos dos puntos. Primero, ¿qué implica el redactar una nueva Constitución? Y segundo, algunos cuestionamientos que se han realizado a este proceso. ¿Qué implica una nueva Constitución? ¿Qué pasa si se opta por la opción apruebo y se comienza a redactar una nueva Constitución? Primero, implica la refundación de Chile. Considere que la opción apruebo no propone cambiar la Constitución, sino que propone redactar una nueva a partir de una hoja en blanco. Es decir, este proceso tiene un carácter refundacional. Y aquí surge la primera gran diferencia entre las opciones apruebo y rechazo. Y es que la opción rechazo cree que no es necesario refundar el país para mejorar. La opción rechazo cree que se puede mejorar el país sin necesidad de refundar ni partir desde cero. ¿Cómo? Simplemente mejorando aquellas cosas que se tengan que mejorar y modificando los artículos que sean necesarios, pero a través del Congreso, a través del Poder Legislativo. Que sean los diputados y los senadores quienes hagan las reformas. Porque precisamente esa es su función. Para eso se les paga y no salen muy baratos que digamos. Esa es su pega en buen chileno. Y acá tenemos un punto muy importante y es que actualmente cualquier reforma a la Constitución es posible mediante una votación en el Congreso. Ejemplo, el retiro del 10% recientemente aprobado.
todos los artículos de la Constitución el Congreso los puede modificar mediante votación si hubiera voluntad política. Caso muy distinto es la opción planteada por el apruebo, donde se parte desde cero con una hoja en blanco. Declaraciones de algunos personajes emblemáticos detrás del apruebo han manifestado este interés de refundar Chile. Fernando Atria, por ejemplo, a quien usted probablemente ya lo ha visto en más de algún matinal, él fue un importante personero del Partido Socialista, de hecho postuló a la presidencia del Partido Socialista, y él es una de las grandes mentes detrás del apruebo. Él declaró en una entrevista respecto al Tribunal Constitucional. Cito: "Es crucial que no haya un Tribunal Constitucional, menos con competencia preventiva. No hay ninguna razón para mantener al Tribunal Constitucional". Esto fue una entrevista a diario El Mostrador en abril del 2013. O sea, esto no es nuevo, este deseo de cambiar la Constitución. En la misma entrevista se le pregunta respecto a la figura del presidente, y él declara: "A mi juicio, una nueva Constitución debería moverse hacia un presidencialismo atenuado". En esta misma línea, Luis Messina, quien fuera presidente de la CUT, y hoy por hoy él es el vocero del movimiento No Más AFP, dijo, cito: "Dada la capacidad de movilización, puede que los constituyentes se constituyan en la primera reunión y se autodeclaren soberanos y se acaba todo. Se cierra el Congreso inmediatamente. Y eso es una apuesta que depende de nosotros". Esto lo dijo Luis Messina en su participación en la actividad Conversatorios Constituyentes, hace muy poco. Ahora bien, otros partidarios del apruebo han salido a poner paño frío y a manifestar que la expresión hoja en blanco solo es algo simbólico y que la Convención Constitucional respetará el carácter de república, los poderes del Estado y los tratados internacionales. Pero el abogado y profesor de Derecho Constitucional Arturo Fernandois afirma: ¿cuál será la potestad de este órgano? Porque los fracasos de las asambleas constituyentes comienzan cuando éstas se atribuyen potestades que no tienen. Por ejemplo, la Asamblea Ecuatoriana tenía una ley que le fijó límites. Sin embargo, lo primero que hace es autodeclararse plenipotenciaria. ¿Quién puede controlar a la Convención Constitucional? El Tribunal Constitucional hoy no tiene potestades. Así que, mi estimado, la posibilidad de refundar el Estado y cambiar todo sería algo muy extremo, pero plausible. De ser así, ¿qué pasaría con el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasaría con la figura del presidente o con el Congreso? ¿Qué pasaría con la autonomía del Banco Central? Mencioné en un principio que el Banco Central es autónomo y que su principal función es velar por la estabilidad económica del país. Y la autonomía de esta institución ha sido clave para nuestro crecimiento económico. Pero hoy existe un sector político que desea terminar con la autonomía del Banco Central, lo que podría resultar terrible para la economía del país. Un caso muy cercano acá al lado y que nos sirve de ejemplo es el caso de Argentina, donde el Banco Central fue nacionalizado y el gobierno, con el control del banco, comenzó a imprimir más billetes, lo que terminó devaluando la moneda y aumentando la inflación. Argentina lleva muchos años sin crecer. De los últimos 40 años era un crecimiento sostenido y una moneda sana. Guido Sandreis, expresidente del Banco Central de Argentina. ¿Y qué pasaría con las AFP? Este ha sido un punto que ha estado muy en boga y es muy importante, sin duda. ¿Qué pasaría si se nacionalizan los fondos de AFP? Es decir, que sus fondos y mis fondos pasen a ser administrados por el Estado. Hace poco, y debido al retiro del 10%, pudimos ver dos cosas. Primero, que nuestros fondos son nuestros. Y segundo, que los fondos estaban ahí. No se gastaron ni desaparecieron. Estaban ahí. La pregunta es, y la que no podemos hacer es, si los fondos de pensiones pasan a control del Estado, ¿serían administrados de mejor manera?
recordemos que el Estado hoy es quien administra al Sename, institución que ha sido muy cuestionada. El Estado administra TVN, canal público que arrastra una grave crisis financiera. También administra al Banco del Estado, banco que en este último tiempo ha sufrido caídas de sistema y pérdida de información. Veamos nuevamente el caso de Argentina. Manuel Adorni, economista argentino, explica que los trasandinos se movieron entre un sistema de jubilación privado a uno estatal. Ellos ya pasaron por esto, ¿ya? Ellos tenían un sistema muy parecido al de la AFP, cuyo sistema se estatizó. Situación, dice él, que derivó en un déficit anual del 33% para el Estado. Adorni detalló: hay gente que pagó toda su vida y que cobra lo mismo que alguien que nunca aportó. El 98% de la población puede cobrar jubilación, pero con montos irrisorios, con lo que no se puede superar la línea de la pobreza. Así que estatizar el Banco Central y nacionalizar los fondos de pensiones, sin duda que son dos temas cruciales en una eventual nueva constitución. Pasando al segundo punto, ¿qué implica una nueva constitución? Implica cambiar el modelo económico. Seguramente esto usted ya lo ha escuchado muchas veces en la televisión, en todas partes, que en Chile se debe terminar con el modelo de libre mercado, con el modelo capitalista o neoliberal, como lo llamen. Pero, ¿por cuál modelo lo vamos a cambiar? ¿Por un modelo socialista? Analicemos cómo ha afectado el modelo de libre mercado a la economía del país los últimos 30 años. Veamos algunos gráficos. Chile, lo que vemos en este gráfico es que ha presentado el desarrollo económico más grande de la región, reduciendo la pobreza de un 50% a casi un 7%. Chile es el país que más ha crecido económicamente en las últimas décadas en Sudamérica. En este otro gráfico podemos ver que la inflación en Chile en el año 73 era de un 500%. Hoy es solo de un 3%. Y eso es mérito del Banco Central y de su autonomía. Fíjense en este gráfico, Chile y Cuba en los años 70 tenían el mismo modelo económico. ¿Pero qué pasó? Podemos ver en este gráfico el despegue que tuvo Chile una vez implementado el modelo de libre mercado durante el periodo del gobierno militar o dictadura militar, como usted lo quiera llamar. Escuchemos lo que dice Joseph Ramos. Él es un economista. Él siempre ha estado ligado a la democracia cristiana, partido centro-izquierda. De hecho, él fue nombrado por la propia presidenta Bachelet para liderar una comisión consultiva respecto al crecimiento económico del país. Él, Joseph Ramos, escribió: entre el año 50 y el 85, el PIB per cápita en Chile subió un 37%. 37% en 35 años. En los siguientes 34 años, el mismo indicador creció más de 3 veces, es decir, 225%. No solo aumentando en las clases de privilegios, sino también en las clases medias y bajas. Hay un indicador que me encanta, dice él, y que es muy gráfico. Si tomas en cuenta que a comienzos de los años 90, la mitad de las familias chilenas no tenían refrigerador. La mitad de los hogares tampoco poseía máquinas lavadoras. Esto fue hace muy poco, en los años 90. Hoy las familias catalogadas como pobres tienen tantos refrigeradores como la familia promedio en los años 90. Entonces, sí, han existido notables avances y eso no se puede desconocer. Muchas personas hoy han sostenido que los países nórdicos como Suecia o Dinamarca son países socialistas. Pero esto fue desmentido por el propio primer ministro de Dinamarca, quien aclaró: Dinamarca está muy lejos de ser una economía socialista. En Dinamarca tenemos una economía de mercado. Anna Partanen, periodista y autora finlandesa, declaró: Finlandia es un paraíso capitalista. Los países nórdicos no pensamos en la socialdemocracia como algo opuesto al libre mercado o a la propiedad privada y a la inversión. Mis hermanos, lo que resulta innegable es que
el actual modelo de libre mercado nos ha dado el tiempo de mayor prosperidad económica de toda la historia de Chile y por consiguiente una mejor calidad de vida. Y podemos mostrar muchos gráficos y seguir hablando de esto, pero basta hoy día con ver que hoy día todos tenemos lavadora, todos tenemos refrigeradores. Es cosa de salir a la población y ver que cada 2 casas hay un vehículo, ni hablar de los televisores u otros dispositivos. Realmente hoy día Chile es un país muy próspero desde este punto de vista. Y podemos terminar este punto con la pregunta: ¿le gustaría a usted cambiar el actual modelo económico del país? Bien, tercer punto. ¿Qué implica una nueva constitución? Cambiar la forma de Estado subsidiario por uno garante. Este tema es muy profundo, pero quiero explicarlo de la manera más sencilla posible, porque si no nos va a tomar mucho tiempo. El capítulo 1, inciso 3 de nuestra Constitución dice: el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Qué significa esto? Estado subsidiario no es otra cosa que dar una amplia facultad a las personas y a los privados para que puedan formar empresas, organizaciones, ONG, etc. y emprender algún proyecto en cualquier área, incluso en materia de educación, de salud, en alguna obra de beneficencia, etc. Por ejemplo, si usted hoy día quisiera abrir un colegio, una escuela, y enseñarle a los niños desde una perspectiva cristiana, o abrir un hogar de menores, hoy día usted lo puede hacer, porque la actual Constitución se lo permite. Este modelo ha permitido que existan fundaciones tan exitosas como la Fundación San José, la cual ha logrado que más de 1.400 niños hayan sido adoptados de manera exitosa. O la Teletón, todos la conocemos. Fíjese que la Teletón solo en el 2019 atendió a más de 3.000 pacientes. Coanil, Coaniquem, ADRA, Chile, etcétera, etcétera. Existen muchas más fundaciones sin fines de lucro que existen hoy en día y que hacen muy bien su trabajo. Y la mayoría de estas instituciones tienen un factor en común: son fundaciones cristianas. Esto es, en palabras muy sencillas, un Estado subsidiario. En conclusión, si usted está de acuerdo con una mirada refundacional, si usted está de acuerdo con reestructurar los poderes del Estado, el Tribunal Constitucional, si usted está de acuerdo con la nacionalización del Banco Central, con nacionalizar los fondos de pensiones, entonces usted debe votar apruebo. Por el contrario, si usted es más bien cauto y está a favor de hacer reformas constitucionales, pero sin necesidad de partir desde un hoja en blanco, ni de hacer una nueva constitución, manteniendo la libertad de los grupos intermedios, conservando el modelo económico del libre mercado y conservando, por supuesto, la autonomía del Banco Central, entonces usted debiera votar rechazo. Bien, pasemos al segundo punto del tema del día de hoy. Vamos a ver algunos cuestionamientos, algunas objeciones al proceso constituyente. La primera objeción. 1. Los países serios y exitosos no se refundan, solo se reforman. Los países considerados potencia hacen reformas, ¿sí? Pero siempre reconociendo su historia y su tradición. Por ejemplo, el país más próspero y estable de América es Estados Unidos, obvio. Su actual constitución tiene más de 200 años. Fue escrita en el 1787. Fue escrita por 50 hombres, entre 4 paredes. Todos hombres, todos blancos, todos dueños de esclavos. Sin embargo, hoy nadie cuestiona su legitimidad. Y al parecer les ha ido bastante bien. Suiza, en 730 años de historia, solo ha tenido 3 constituciones en 700 años de historia. Alemania, Francia, Italia y Japón han tenido la misma constitución los últimos 70 años. De hecho, la constitución alemana no fue escrita por los alemanes. Fue escrita por los países aliados. Una vez que derrotaron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, estos países aliados, entre ellos Estados Unidos, impusieron a Alemania una constitución y es la que tienen todavía, con algunas modificaciones, pero la tienen.
y parece no molestarle eso a los alemanes. Mismo caso el de Japón. Su actual constitución fue escrita por 20 estadounidenses después de la guerra en 1945 y que ni siquiera hablaban japonés. Israel no tiene constitución escrita. Ahora, caso muy distinto al que podemos observar en países sudamericanos, en donde al parecer existe cierta obsesión con hacer asambleas constituyentes y hacer nuevas constituciones. Por ejemplo, a lo largo de la historia, Ecuador ha tenido 20 constituciones. Chile 10, iríamos para el número 11 ahora. Colombia 10, Perú 12, República Dominicana 32 constituciones, Venezuela 26 y Haití 24. Una segunda objeción o cuestionamiento es que la nueva constitución la escribirán los mismos partidos políticos de siempre. Para que una persona independiente pueda ser candidato para la convención, si usted y yo queremos postularnos, por ejemplo, deberíamos reunir alrededor de 2.000 firmas, además legalizarlas ante notario, y todo esto en pandemia. Nuestro hermano Arturo nos comentaba que cuando él se postuló para ser concejal, en su tiempo él debía reunir 700 firmas y no lo pudo lograr. Imagínense, hoy día hay que reunir casi 2.000 firmas. Una vez superada esta gran barrera, viene lo más difícil, y es que todos los votos que obtenga un independiente deben competir con la sumatoria de los votos de todos los candidatos presentados por una lista de algún partido político o alguna coalición. Por ejemplo, si un independiente obtiene 18% de los votos, lo cual es bastante, y sus contrincantes obtienen menos, pero sumados logran más que 18, entonces el independiente pierde. Hay un video donde usted puede ver más de esto, donde el abogado Daza lo explica hasta con una pizarra. Tercera objeción. Tercer cuestionamiento que se le puede hacer a este proceso constituyente, y es el quórum 2/3 a partir de una hoja en blanco. Esto suena muy como complicado, pero en realidad es muy sencillo de entender. La nueva constitución se redactaría a partir de una hoja en blanco, con una aprobación de un quórum de 2/3. Esto significa que de los 155 delegados se necesita que a lo menos 103 estén a favor de incorporar algún artículo en la nueva constitución. Dicho de otra manera, bastaría que solo 1/3, es decir, 52 delegados, se manifiesten en contra de incorporar algún artículo para que no haya mención de este en la nueva constitución. Escuchemos nuevamente lo que dice Fernando Atria al respecto de esta regla de 2/3 desde una hoja en blanco. Si no hay acuerdo sobre una regla que prohíba o permita el aborto, entonces la Constitución no dirá nada sobre el aborto. Para ponerlo en términos más polémicos, si no hay quórum de 2/3 para proteger la propiedad privada, entonces no hay mención de la propiedad privada. Fernando Atria. Escuchemos lo que dice Guido Girardi. Esto lo dijo en una entrevista al canal Senado Noticias. Si la derecha quiere imponer en la nueva constitución el derecho a la vida, no lo va a tener. Este cuestionamiento sostiene que una nueva constitución redactada por un quórum 2/3 desde una hoja en blanco será una constitución en donde solo 52 personas decidirán qué se incorpora y qué queda fuera de la nueva Carta Magna. No sé si a eso se le puede llamar la constitución de todos los chilenos, ya que solamente 52 personas llevarán la batuta de lo que se incorpora y lo que queda fuera. Cuarta objeción o cuarto cuestionamiento: duración y costo del proceso. La duración total de todo el proceso constituyente será aproximadamente de 2 años y tendrá un costo para el Estado, o sea para todos nosotros, de 20.000 millones de pesos. El costo tan alto de este proceso sin duda que es un factor que se debe considerar, pero más importante aún es la duración de 2 años. Lo que nos plantea todo este proceso tan largo nos plantea varias incertidumbres, como por ejemplo, ¿habrá mayor inversión extranjera en Chile durante ese periodo? ¿Crecerá la economía durante esos 2 años? ¿O estará en recesión?
¿Aumentará el empleo? ¿Estará solucionado el 2021 o el 2022 el problema de la pandemia y el virus del COVID? ¿Tendremos vacuna? ¿Habrá un clima de paz y respeto por la democracia durante este periodo? ¿O tendremos constantes manifestaciones toda la semana por parte de algunos grupos violentos que van a buscar por la fuerza presionar y a través de funas a los constituyentes para imponer sus puntos de vista? Esto ya lo hemos visto. Hace poco al diputado Gabriel Boric en una plaza lo increparon y hay un video ahí donde le tiran cerveza encima. ¿Cómo afectará a las elecciones parlamentarias y presidenciales todo este proceso? Porque además de estos 2 años de proceso vamos a tener también en medio que elegir a parlamentarios y presidente. Obviamente que la respuesta a estas preguntas no las tenemos hoy, pero es válido hacérselas. Son solamente preguntas. Quinta objeción. Y este punto nos compete principalmente a los cristianos. Se dará pie a la promulgación de una serie de leyes contrarias a los valores cristianos. Hoy existen grupos, y esto no es un misterio para nadie, que están muy organizados y que han buscado a lo largo del último tiempo, del último año, imponer sus ideales, que van en contra de la moral cristiana. Pero la actual Constitución, como garantiza ciertos derechos, le ha impedido lograr sus objetivos. Derechos como, por ejemplo, la protección de la vida que está por nacer, lo dice la Constitución, y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Usted como cristiano debe saber que de aprobarse la redacción de una nueva Constitución, lo más probable, no digo que así sea, pero lo más probable es que se termine aprobando una ley de aborto libre y gratuito, ya que ese ha sido uno de los principales caballitos de batalla por parte de los movimientos sociales que han estado en la calle el último año. Es cosa de ver las marchas, cómo está llena de pañuelos verdes, o ver los rayados que dejan en las paredes. Siempre dicen aborto libre y gratuito. Ahora, aborto libre significa que la mujer puede abortar, ya no solamente por las 3 causales, sino que ahora la mujer va a poder abortar por cualquier motivo. Y también en cualquier momento del embarazo. En algunos países como España, por ejemplo, o en algún estado de Estados Unidos, se puede abortar incluso hasta en el mismo momento de trabajo de parto. Eso es aborto libre. ¿Qué significa gratuito? No significa que el doctor no va a cobrar. Gratuito significa que el Estado va a financiar los abortos con los impuestos míos y los de usted. Obviamente que una pregunta que todo buen cristiano se debe hacer es: ¿estoy yo de acuerdo con financiar los abortos libres que algunas mujeres pretenden legalizar? Ahora, con respecto a la ideología de género, hoy día vimos delante en un punto que hoy día existen colegios cristianos, porque así la Constitución lo garantiza, da derecho para que puedan haber ese tipo de colegios. Pero ¿qué pasaría si toda la educación se estatiza? Y todos los colegios y profesores tengan que alinearse con el pensamiento dictaminado por el Ministerio de Educación. Y los profesores y los colegios se vean forzados a enseñar educación sexual integral, la ESI, educación sexual integral, desde la sala cuna, pero desde una perspectiva de género. Si esto fuera así, no solo le van a enseñar a los niños a reconocer su cuerpo o a aprender a reconocer algún intento de abuso, sino que también se les podría enseñar que pueden ser niños e identificarse como niñas, y viceversa. Ahora, en ningún caso yo estoy dando por hecho que esto va a ser así. No. Solamente estoy planteando algunas preguntas, algunas incógnitas, y que son totalmente legítimas de hacérselas. Bien, y pasamos al último punto de estos cuestionamientos y objeciones que se le hacen al cambio de constitución. Este es el punto que nadie quiere escuchar, el punto más desagradable quizá. Y es que una nueva constitución no solucionará los problemas prácticos de los más pobres. Como dijimos al principio de esta charla, la principal función de una constitución es establecer algunos derechos básicos y distribuir el poder del Estado.
pero en ningún caso, por ejemplo, usted va a leer en la Constitución cuánto debe ser el sueldo base, o cuánto debe ser el monto mínimo de una pensión digna, o cómo debe ser la atención en la salud o la calidad de la educación. No. ¿Ya? Por ejemplo, si hoy se quieren mejorar las AFP, eso no está en la ley, o sea, no está en la Constitución. Habría que modificar el decreto de ley 3500, el cual es una ley que se cambia con mayoría en el Senado. Voy a pasar a leer y a citar algunas personas, porque quizá usted, obviamente lo que yo diga no tiene la misma validez que lo digan algunos entendidos. George Jackson, en una conferencia en el Wilson Center en este año, dijo: la Constitución es muy difícil que resuelva una demanda social. Constanza Hu, abogada y directora del Foro Constitucional de la Universidad Católica, dice: existe una sobreexpectativa con respecto a una nueva constitución. Una nueva constitución no va a cambiar el día a día, no va a mejorar el acceso a la educación o a la salud. Ella es abogada y directora del Foro Constitucional de la Universidad Católica. Fernando Verdugo, él es profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho de la Universidad de Nueva York. Y en entrevista a CNN, él dice: una nueva constitución no va a mejorar los problemas sociales que la gente está pidiendo hoy. Bien, podríamos seguir citando muchos otros abogados constitucionales que afirman que una nueva constitución no solucionará los problemas en materia de salud, educación y pensiones, que son los 3 grandes motivos por los cuales la gente salió a manifestarse y que todos queremos que se mejoren. Ahora, una objeción a todos estos puntos que hablamos anteriormente, y es que muchos que piensan votar apruebo sostienen que este 25 de octubre solo se dice apruebo para comenzar a redactar una nueva constitución, pero que va a ser el plebiscito de salida en 2022 el que verdaderamente va a ratificar una nueva constitución. Por ejemplo, Gino Lorenzini, él es del movimiento Felices y Forrados. Él dice que se puede votar apruebo ahora y votar rechazo después en caso de que la nueva constitución no sea como él la desea. Ahora, el contraargumento de esta postura es que votar rechazo ahora lo que buscaría es evitar someter a Chile a un proceso de estrés financiero, social y democrático, en donde la crisis económica que ya se viene arrastrando producto de la pandemia y del estallido social, lo más probable es que se termine agudizando. Y todo esto para terminar con una constitución o muy idéntica a la que ya tenemos o radicalmente distinta a la actual constitución. En ambos casos no es muy atractivo para las personas que desean votar rechazo. Quiero terminar esta charla del día de hoy con las palabras de Arturo Fernandois. Él es abogado y consultor político. Él integró la comisión técnica encargada de redactar el proceso constituyente. Y cito: yo confío que Chile tiene una tradición jurídica, una institucionalidad, pero el riesgo está ahí. Muchas gracias por haber escuchado esta charla, espero que haya sido de ayuda. Le invito también para que este día viernes y este día sábado pueda participar de los conversatorios que vamos a tener con los grupos de la iglesia. Muchas gracias, que Dios le bendiga.